gracias por venir. Veo caras conocidas, familiares y caras nuevas, eso es bueno. Gracias por haber respondido a nuestro mensaje. Hemos sido muy insistentes y muy pesados, o sea que se nota porque veo muchas caritas por aquí. Bueno, como saben, esta tarde vamos a presentar, yo me llamo Laura, vamos a presentar nuestras actividades, pero lo más importante es que vamos a hablar de un libro, porque Alejandra ha venido a hablar de su libro. Entonces, ya sé que esto es muy manido, pero es que, ¿a qué es verdad, Alejandra? Bueno, entonces voy a intentar ser breve presentándole todas las cosas, no, las primeras cosas que tenemos preparadas para este año. Después, Paco Hernández, que es el editor de Editorial Dilema, libros que seguro más de uno tenemos en casa, porque últimamente se mueven mucho por el tema de la egiptología, y luego dejaremos hablar a la autora del libro. O sea que tardaremos un poquito, pero bueno. Bueno, pues hemos preparado muchas cosas, voy a intentar ser breve, rápida. También. ¿Perdón? Cóctel también. Cóctel, no, el cóctel es que lo ibas a traer tú y te has olvidado, Lidia. Si compráis todos los cursos, entonces a lo mejor en otra presentación hay cóctel. Pero de momento, como diría el gobierno, no hay presupuesto. Todos los años, como sabéis, organizamos un curso, muchos, pero hay uno que es largo, que es de egiptología. Concretamente el de este año tendrá 25 clases, tendrá lugar aquí, en esta sala, y este año habla sobre el Egipto tolemaico. Ya sé lo que pensamos muchos, los Ptolomeos, qué rollo, qué pesados, se mataban todos entre ellos, pero bueno, la verdad es que es un tema interesante, porque vamos a hablar de los Ptolomeos, como el rey Ptolomeo XII, que tenemos ahí a la derecha, de las reinas Arsinoe, que hubo varias, de las Cleopatras, que hubo varias, porque nosotros siempre hablamos de una Cleopatra, pero resulta que la que nosotros conocemos es la séptima. Los nombres en las familias de los Ptolomeos se repiten mucho. Son los griegos que a partir del general de Alejandro Magno quedan en Grecia, forman dinastía y gobiernan durante mucho tiempo el país. Es un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la ciudad de Alejandría, que si mal no recuerdo precisamente vas a ser tú, ¿verdad, Alejandra? Bien. Efectivamente, ¿quién mejor que ella para decirlo? Vamos a hablar de la famosa biblioteca. Existió, sabemos que existió, pero no está. También va a ser Alejandra quien nos hable de la biblioteca. Vamos a hablar de la famosa científica Hipatia, una de las primeras mujeres científicas que conocemos. Yo siempre digo que conocemos en la historia antigua. Va a haber una clase dedicada a ella. Vamos a hablar de las famosas catacumbas de Alejandría. En el último viaje que hicimos, que fue el de este año, las hemos visitado y creo que no nos dejamos ni un cubículo por revisar, ¿no? O sea que ahí tenemos arriba a la derecha una imagen de las más conocidas. Luego vamos a hablar también de la tumba de Petosiris, una tumba de este periodo que es realmente, no sé si utilizar la palabra delicia, porque está íntegramente trabajada con relieves del tipo que estamos viendo ahí, que es el trabajo del campo, pero tiene una gran cantidad de pequeños detalles sobre la vida de los egipcios en el periodo tolemaico. Es muy interesante. Pero también vamos a hablar de la vida cotidiana, cómo eran las casas, cómo vivían. Esta imagen que tienen a la derecha es la reproducción de una casa tolemaica que está reproducida en el Museo Griego de Alejandría. No sé si saben, pero en Alejandría hay un museo que ha sido reinaugurado, restaurado desde hace, yo creo que un par de años. También lo visitamos en este último viaje y está puesto muy interesante. Y efectivamente hemos hecho una foto y un vídeo, aunque estaba prohibido, de cómo eran las casas de los antiguos del pueblo griego. Pero no nos vamos a dejar los templos. ¿Cómo no vamos a hablar del templo de Komombo, que está en el sur de Egipto, o el de Dendera, que ahora mismo es una maravilla verlo porque acaban de terminar, bueno, hace unos meses ya, de restaurar y limpiar todo lo que es el techo precisamente de la sala hipóstila y tiene unos colores azules realmente espectaculares. Pero también vamos a hablar de Edfu, que como todos los templos tiene una gran columnata, y también, cómo no, del templo de Filé. El templo de Filé, como sabéis, es uno que estaba en una isla
aislaron la isla, quitaron el agua, cortaron el templo en trozos y lo montaron en otra isla. Contado así es muy fácil, tardaron muchos años. Pero bueno, y también, evidentemente, vamos a hablar del templo de Devot. Este lo tenemos aquí, como no vamos a hablar de él. Y además, precisamente, hemos convencido al conservador del templo, Alfonso Martín Flores, para que venga a hablarnos concretamente del templo. Como veis, no solamente vamos a hablar de los aburridos Ptolomeos, vamos a hablar de todo este periodo que es muy interesante. Ya cuando empieza el periodo romano, van a aparecer una serie de enterramientos, momias, sobre todo, a la izquierda hay una imagen de una de las catacumbas, fíjense, en esto de cuadritos, es la manera típica y característica de momificar en el periodo greco-romano. Pues muchas de estas momias tenían en la cara colocada una tabla, como la que tenemos aquí a la derecha, una tabla de cera pintada sobre la cera, auténticos retratos de los difuntos. Son conocidos como los retratos del Fayum. Tienen un interés doble, casi diría, o triple. Nos muestran desde los vestidos, los atuendos que se usaban en esa época, las características de las personas que vivían en esa época y además, ya sé, vais a decir, yo siempre miro lo mismo, pero nos reproducen una serie de joyas del periodo que normalmente no nos han llegado. Yo siempre miro el oro, ya lo sabéis. Pero además vamos a hablar de la literatura. En este periodo la literatura demótica está en Viga, se utiliza muchísimo. Vamos a tener a varios profesores especialistas sobre ello, entre ellos va a venir el doctor Pérez Axino, nos van a hablar de las historias del mago Sedme, precisamente de este periodo. Es decir, es un curso muy variado, porque de hecho lo vamos a terminar con el cristianismo. ¿Dónde empezó el cristianismo? Pues según sabemos en la historia, empieza en Egipto. A la derecha tenéis una imagen de una excavación de una zona, un edificio que apareció yo creo que hace un par de años y es conocido como el posible monasterio más antiguo del cristianismo. Bueno, sabemos que el cristianismo empieza en cuevas, por lo tanto vamos a dejar las cuevas aparte, ese podría ser, pero quizás el más conocido, el más importante y que todavía hoy funciona es el monasterio de Santa Catalina que tienen en la imagen de la izquierda. Por lo tanto, resumiendo, es un curso muy interesante y el que no se haya apuntado, que se apunte porque le va a gustar muchísimo. Va a durar, como decíamos, 25 semanas, las clases son de hora y cuarto, hora y media y como todos nuestros cursos es presencial y a distancia. Se puede seguir de las dos maneras. Ya sabéis que yo vengo a vender siempre. Pero este no es el único curso que vamos a hacer. Vamos a hacer una serie de monográficos, como uno sobre los hititas, los famosos guerreros de la época, digo, de la zona de que hoy sería más o menos Turquía. Y este curso, que es un monográfico de 5 clases, lo va a explicar la doctora Claudia Alonso Moreno. Claudia es muy conocida aquí de la mayoría de nuestros alumnos, ha llevado a cabo muchos cursos y la verdad es que está muy ilusionada con este trabajo. Seguimos y nos viene otra especialista, en este caso es la doctora Marga Redondo Vilanova de Barcelona, que nos va a hablar de un curso que realmente se ha pensado en él porque se pidió. El año que estuvimos estudiando aquí el final de la dinastía 19, se pidió que ella hablara un poquito más, digamos, de lo que era su especialidad. Los reyes, la época del rey Merneptah, el heredero de Ramsés II, y la reina Tausert, una reina, ojo, una de las pocas reinas. Bueno, pues Marga va a venir a Madrid, va a ser un seminario jueves por la tarde, sábado por la mañana, porque no puede estar mucho tiempo. Pero bueno, va a ser presencial y a distancia si alguien también lo quiere seguir a distancia. Pero como no todo es Egipto, vienen los romanos. También tenemos una serie de cursos de romanos, generalmente casi todos online. Este también lo va a hacer. Habrán oído últimamente se habla mucho de los gladiadores. Se han aparecido pinturas en Pompeya sobre los gladiadores. Un libro sobre gladiadores en la editorial Despertaferro, la competencia. Yo he editado el Pompeya.
del director de las Bueno, pues mira, ¿ves? Es que el que habla es el editor de la editorial Dilema. Bueno, entonces, como se acaba de publicar este libro, hablando con María Engracia, que también ha hecho otros cursos con nosotros, dije, bueno, ¿por qué no organizas uno sobre gladiadores, luchas, los animales, los circos? Nos pareció un tema interesante, que también este va a tener que ser a distancia porque los 4 especialistas que van a participar vive cada uno en una ciudad diferente. Nos vamos a Egipto, nos vamos en febrero, vamos a hacer un viaje un poco especial, vamos a tener que hacer hasta un último cambio de última hora. Como todos sabréis, en el Gran Egyptian Museum han abierto 12 salas, o sea que habrá que ir a verlas. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a Saqqara. Diréis, bueno, Saqqara ya hemos ido muchas veces, pero esta vez tenemos un permiso especial para llegar hasta el fondo de la pirámide y poder tocar con estas manitas el sarcófago del rey Necherjet, familiarmente llamado Yeser. Digo permiso especial porque hay muchas cosas que en Egipto normalmente están cerradas y la palabra permiso pues implica pedir un permiso y pagar por él. Bien, luego tenemos otro que será en Dashur, donde sabéis que hay 8 pirámides. Hay una que es la conocida como la pirámide negra, es del Reino Medio, y es llamada pirámide negra porque es negra, porque lo único que queda de la pirámide es la estructura interna y lo único que se ve son los ladrillos, los adobes con los que se hizo. Bueno, pues es una pirámide que ha tenido mucha historia. Jacques de Morgan encontró allí en 1818, creo recordar, uno de los grandes tesoros de las mujeres de la Casa Real, y abajo, en el fondo, tiene un entramado de galerías hasta llegar a la cámara funeraria. Bueno, pues ahora desde hace pocos meses se puede entrar previo permiso que ya hemos pedido. Entonces también visitaremos, a ir preparando las piernas, porque aquí hay varias de las que van a ir a Egipto, ir preparando para subir y bajar. Y luego el tercer permiso que tenemos es porque vamos a ir a Abidos, donde como siempre tenemos que ir corriendo para ver el templo. Esta vez vamos a hacer noche ahí, vamos a estar 2 días y vamos a ver el templo, el otro, vamos a llegar hasta el Kab, que es la zona donde se encuentran los primeros enterramientos reales de Egipto. Y luego pues nos subiremos a una dahabilla, que es un barco como este, no es este, pero es muy parecido a este. Está alquilado solo para nosotros, no va a haber nadie más, y navegaremos hacia el sur, plácidamente, haciendo una serie de paradas en Gebel el Silsila, en Luxor, en el Kab, en Komombo, hasta llegar hasta Aswan, de donde volaremos para Abu Simbel. O sea, es un viaje resumido así. Es poco. Yo os aconsejaría, casi os ruego que entréis en la página y leáis el programa, porque nos ha costado mucho ponerlo con horarios y todo. Bien, pues todavía queda alguna plaza, no quedan muchas, pero queda alguna plaza para este viaje. Nos vamos el 9 de febrero y ya os contaremos o os mandaremos alguna foto. No es para que se os pongan los dientes largos, pero para que veáis por dónde andamos y lo que estamos haciendo. Entonces, yo no me quiero enrollar mucho. Entonces os voy a presentar a Paco Hernández, que es el editor de Editorial Dilema, que nos va a contar algo. Ven. Nos va a contar algo de la colección, de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer, y luego le dejamos el paso a nuestra querida Alejandra. ¿La presentas tú? Vale. ¿Vale? Bien, bueno. Perdón, la doctora Alejandra Izquierdo Perales, que ya es doctora. Bueno, gracias por escuchar hasta aquí, que nadie se vaya porque hay más. Hasta luego. Te dejo. Buenas tardes. Soy Francisco Hernández, también llamado Paco. Soy el director de Editorial Dilema. Digamos que el libro que se presenta hoy es parte de un viejo objetivo que tenía como deuda personal respecto al trabajo cultural histórico de historia antigua en España, donde Egipto, los libros de Egipto, pues no existían. Hablo de los libros de Egipto que no se limitan solo a las pirámides, a Tutankamón, a Nefertiti,
que todas las editoriales hacen algo. Si uno se va a la librería Sibel de París, pues entra y no da crédito de la cantidad de publicaciones que hay en distintos idiomas y no en español. Libros fundamentales que tendrían que haber sido editados hace muchísimos años y que no han sido editados. ¿Qué puedo hacer yo? Pues intentar suplir algo de eso. Entonces estamos haciendo unas inversiones grandes para nuestro nivel. Esta es una editorial pequeña, para poder poner en castellano, poner en español textos importantes de la egiptología. Es un problema que no solamente ocurre con Egipto, ocurre con la mayoría de los textos de historia antigua, pero como a mí me gusta Egipto, me he centrado en Egipto. ¿Qué proyecto tenemos? El proyecto es llegar a 50 títulos de libros adultos de la historia de Egipto y no esa comercialidad permanente que se nota, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible. Para el año que viene tenemos pensado que serán 7 textos extranjeros, y si hay alguno de los muchos libros que hemos encargado a autores españoles que presenten el texto, pues editarán. Así que es un esfuerzo muy grande para una editorial en un país donde la egiptología no tiene presencia, ¿cómo decirlo yo?, departamental en los departamentos de las universidades. Roma tiene mucho, Roma manda en España, Egipto le queda, y mi objetivo, uno de mis objetivos, de mis sueños sería eso, que hubiera una cátedra de egiptología en una sola universidad española, que las demás la pillen con envidia, a ver si la imiten. Pero nos falta eso, porque Italia lo tiene, Francia lo tiene, Inglaterra lo tiene, Alemania lo tiene, Andorra lo tiene y Portugal lo tiene, y nosotros no. Y eso para mí es un detalle imperdonable. Por eso estos cursos que acabamos de oír, que son tremendamente estimulantes, los quiero acompañar con el pequeño esfuerzo que puedo hacer yo, que no es mucho, pero que está previsto a 10 años llegar a esos 50 títulos selectos, y en eso estamos. Y uno de ellos, pues le tenemos hoy aquí, Alejandra Izquierdo, que nos va a presentar otra de mis manías. Quiero a los dioses por individualizados, Isis por un lado, Osiris, Horus, lo que sea, ¿no? Porque tiene mucho peso. O sea, tiene mucho peso y no se les puede juntar así como así, a mi modo de ver, ¿eh? Entonces, gracias a Dios que Alejandra nos ha escrito este texto, o gracias a Horus, ¿cómo se dice? Y eso, que yo estoy feliz de haberlo hecho. Espero en el futuro que me ofrezca más textos, si es posible, y yo encantado de hacerlo. Así que corto el rollo y os dejo con la verdadera protagonista de hoy, que es Alejandra. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Ah, bueno, yo creo que no hace falta. Bueno, a ver, que si me pones un micro, yo que sí. Vale, así se me escucha mejor. Vale, bueno, pues muchas gracias Paco, muchas gracias Laura, bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí a escuchar este rollo que os tengo que contar aquí un poco, y también pues por venir a la presentación del libro, que yo lo he hecho con mucho cariño. Además, fue fruto de mi tesis doctoral, porque en mi tesis doctoral hablé sobre Osiris en época tolemaica, que bueno, antes lo ha comentado Laura, yo soy de esas pocas personas que aman la época tolemaica, al contrario a lo que la mayor parte de los admiradores de Egipto les sucede, que aman y les encanta el reino nuevo. A mí me gusta lo que no le gusta a nadie, la época tolemaica. Bueno, en cualquier caso, que me estoy yendo por las ramas. Este libro es fruto pues eso de muchos años de investigación, de una tesis doctoral centrada en el dios Osiris, y bueno, me pareció interesante
realizar pues un libro más divulgativo que abordase la figura de Osiris desde diferentes perspectivas, es decir, hablar un poco de su evolución histórica, hablar de cuáles son sus atributos, qué es el juicio de Osiris, y también los lugares de culto, es decir, tener una visión un poco global sin que resultase demasiado denso sobre esta divinidad. Entonces es un poco lo que yo he intentado hacer en el libro, intentando que quedase a caballo entre lo que es algo divulgativo y algo un poco más científico, un perfil más investigador, ¿no? Que al final, bueno, pues esa es mi naturaleza, ¿no? La investigación. Entonces hoy me había preparado una pequeña presentación para un poco aportaros algo, ya que habéis venido hasta aquí, sobre el tema de la momificación, ¿no? Que da un poco, bueno, pues el título a este libro y un poco para que entendáis por qué motivo he elegido yo este título, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos del dios de la momificación, pues pensamos en el dios Anubis, pero realmente Osiris es el dios de la momificación, porque la cuestión por la que existe la momificación es que Osiris se muere, y sin Osiris muerto pues no habría momificación. Entonces, bueno, yendo un poco al contexto, ¿no?, del mito, Osiris es un dios que forma parte de lo que conocemos como la Eneada heliopolitana. Es un mito de creación que surge en Heliópolis y que va a ser muy importante a lo largo de toda la historia egipcia. Entonces, Osiris forma parte de esta última generación de dioses que son hijos de Gebinut, que bueno, pues son Osiris, Isis, Set y Neftis. Según el mito contado por Plutarco, lo que sucede es que Osiris e Isis están gobernando Egipto, y entonces su hermano Set, bueno, pues se siente, bueno, muy envidioso de su hermano Osiris, y por ese motivo, bueno, pues organiza un complot en su contra y decide asesinarle, ¿no? Entonces, según la versión de Plutarco, lo que hacen es crear un ataúd en la medida exacta de Osiris, y entonces dicen en un banquete, bueno, pues el que quepa perfectamente, pues entonces se lo llevará para su funeral. Entonces Osiris cabe perfectamente, y entonces deciden cerrar la tapa, la tiran al Nilo, y de esta forma pues mueren. Entonces Isis y Neftis, las dos hermanas, recuperan los restos de Osiris y se los llevan a Anubis para que realice la primera momificación. Entonces, gracias a esta momificación, Osiris vuelve a la vida, pero no en este mundo, sino en el más allá, como rey de los difuntos, ¿no? Osiris va a gobernar en el más allá, va a ser el señor de los occidentales, es decir, de los difuntos, y es un dios que además es muy interesante porque no solo va a ser el dios que establece el modelo de la momificación, sino que también es un dios que está muy asociado a los ciclos de la naturaleza, a la aparición, a la desaparición, a los ciclos también del Nilo, en el sentido de esta naturaleza cíclica, ¿no? Entonces va a ser un dios en cierta medida polifacético, ¿no? O sea, no es simplemente el dios que está en el juicio de Osiris, sino que para ellos también es un dios que está asociado con la luna, con Venus, con los ciclos del Nilo, y en ese sentido, bueno, pues es polifacético. Y luego, pues por supuesto, pues a nivel funerario va a ser muy importante porque, bueno, pues es el que establece el modelo de la momificación, y no solo eso, sino que gobierna en el más allá. Esta idea, bueno, pues del mito de Osiris, ¿no?, de estos ciclos, lo vamos a observar también, pues por ejemplo en los templos, ¿no?, en los festivales, donde destaca, bueno, pues sin duda alguna las capillas osirianas de Dendera, donde, bueno, pues se habla del festival del Hoyak, que, bueno, pues es un festival asociado también con esta muerte y reaparición del dios, ¿no?, con esta muerte y renacimiento del mismo. Y bueno, y luego, pues por supuesto, pues es importante porque es el dios que preside el llamado juicio de Osiris, al que se tenían que enfrentar los difuntos al llegar al más allá, donde, bueno, pues ellos creían que al llegar allí el espíritu, pues el corazón era pesado contra la pluma de la diosa Maat,
y entonces si habías sido justo durante tu vida, si habías cumplido, bueno, pues una serie de normas sociales, ¿no? Pues y habías, bueno, pues vivido una vida digna en este sentido y moralmente correcta desde el punto de vista egipcio, pues entonces la balanza saldría, bueno, pues dictaminaría un resultado favorable y entonces, por lo tanto, podrías pasar al más allá, que es lo que vemos aquí, que podemos ver pues a Hunnefer, que es el dueño de este libro de los muertos, que está siendo presentado ante Osiris por Horus, ¿no? Y a Horus, bueno, y a Osiris le acompañan aquí Isis y Neftis, ¿no? Estas dos hermanas que ayudan en el proceso de momificación, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que la persona pues ha conseguido pasar al más allá. Y entonces, yendo ya al tema de la momificación, bueno, es importante tener en cuenta que el ritual de la momificación, porque para mí es muy importante que quede claro que esto es un ritual egipcio, no es simplemente una transformación del cuerpo, tiene diferentes dimensiones. Una de las dimensiones que tiene es identificar a la persona con el dios Osiris para que consiga pasar al más allá, ¿no? Y luego, por otro lado, tiene otra vertiente, que es la de preservar el cuerpo, ¿no? Hacer una especie de estatua con el cuerpo para que este cuerpo dure el mayor tiempo posible y que todos los espíritus de la persona difunta puedan sobrevivir durante toda la eternidad, ¿no? Entonces este era el objetivo. Me voy a centrar en aspectos generales de la momificación porque realmente, bueno, pues dependiendo de lo que tú te pudieses permitir, pues podías adquirir una momificación, bueno, pues de mayor calidad, de menor calidad. Y bueno, también depende, bueno, pues del periodo histórico, pero en general estamos hablando de un proceso que duraba aproximadamente 70 días, aunque en el caso del mito de Osiris se consideraba que esta momificación había durado solo una noche. Pero bueno, pues para realizar una momia no se necesitaba solo una noche, sino estos 70 días. Entonces, en primer lugar, lo que hacían los embalsamadores era disponer el cuerpo sobre una camilla de momificación y lavaban el cuerpo. Tras lavar el cuerpo, lo que hacían era sacar las vísceras por una incisión que abrían en el costado izquierdo, y entonces a través de esta incisión se sacaban las vísceras del difunto. Esto no siempre sucede en todas las momias. Hay momias que nos han llegado en buen estado de conservación que tienen las vísceras dentro, pero idealmente se sacaban, y estas bueno, eran custodiadas por 4 divinidades que eran los 4 hijos de Horus, que son las que solemos identificar con los vasos cánopos, ¿no? Y entonces pues en el vaso cánopo, que tiene cabeza de chacal, como el que vemos aquí en la imagen, bueno, pues guardaban el estómago, que era protegido por Duamutef, los pulmones eran protegidos por Hapi, que tenía cabeza de babuino, el hígado por Imseti, que tenía cabeza de humano, y que Besenuef protegía los intestinos y era el que tenía cabeza de halcón. Sin embargo, bueno, pues estos vasos cánopos van a ir cambiando, pero sí que es cierto que desde los textos de las pirámides ya tenemos referencia a estos dioses protectores de Osiris y de las vísceras. Una vez que se sacaban estas vísceras, pues lo que hacían era cubrir el cuerpo con natrón para secarlo, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos que este natrón, que para ellos era llamado netcheri, pero que nosotros llamamos nitrón por tradición griega, lo que hacía era, bueno, pues secar el cuerpo. El natrón, para quien no lo sepa, es un bicarbonato que aparece de forma natural en Egipto, en la zona del Kaf, en la zona de Wadi Natrun, y entonces lo que hace es secar el cuerpo, ¿no?, de forma artificial. Entonces este natrón lo iban cambiando a lo largo del proceso de secado del cuerpo, que duraba unos 40 días idealmente, y lo iban cambiando para asegurarse de que, bueno, pues el cuerpo perdía toda la humedad, ¿no? Una vez, bueno, pues pasados estos 40 días, lo que hacían era quitar el natrón, y entonces empezaban a aplicar pues ungüentos, aceites, bálsamos sobre la piel de la persona difunta, bueno, pues para que esta piel recuperase cierta elasticidad y pudiese ser más fácil el proceso del vendaje del cuerpo. Hubo un estudio hace unos años muy interesante publicado en la revista Nature que bueno, pues estudió a través de un lugar de embalsamamiento de Saqqara
el lugar del que provenían muchos de estos ungüentos, ¿no? Y es muy interesante, bueno, pues porque también nos muestran el comercio que existía en el Antiguo Egipto y lo importante que era para ellos este proceso de momificación y este tipo de sustancias que incluso, bueno, pues se importaban, ¿no? Y bueno, pues una vez que se aplicaban los ungüentos, llegaba la parte, bajo mi punto de vista, más importante del ritual, que era la del vendaje del cuerpo. Durante el vendaje del cuerpo se recitaban, bueno, pues toda una serie de conjuros de protección. Estas vendas a veces podían aparecer, bueno, pues con inscripciones, con textos, con representaciones. No siempre es así, pero en muchas ocasiones sí que observamos que tienen, bueno, pues este componente ritual y mágico protector de la persona. Y a la vez que iban vendando el cuerpo, iban recitando estos conjuros de protección y al mismo tiempo, bueno, pues iban poniendo todos los amuletos. Con cada persona, bueno, pues podía cambiar el número de amuletos, o sea, cada momia es un mundo y tiene sus propios amuletos, pero quizá el más importante era el escarabeo del corazón, que además, a partir del Reino Nuevo, suele estar inscrito con el conjuro número 30 del Libro de los Muertos, que es un conjuro para que si has sido un poco malo durante tu vida, pues que tu corazón no te delate en el más allá, en el juicio de Osiris, y de esta forma poder superar favorablemente el juicio del dios. Pero también, bueno, pues tenemos otro tipo de amuletos como de, bueno, pues diferentes divinidades, ¿no? Y luego, bueno, pues una vez que ya se terminaba el vendaje del cuerpo, lo que hacían era, bueno, disponerlo en un ataúd y lo entregaban a la familia. Sí que es cierto que la última noche, la noche de las 69 a las 70, se hacía una recapitulación de todo el, bueno, pues de todo el ritual funerario, ¿no? En repetición de lo que era la momificación de Osiris, y el día 70 ya se entregaba a la familia para que se enterrase, bueno, pues con todo el ritual funerario. Y luego, bueno, pues se podía disponer en la tumba en un sarcófago o no, pero bueno, en cualquier caso es muy interesante pues ver cómo todo este procedimiento lo que buscaba era, bueno, pues identificar a la persona con Osiris, ¿no? El repetir para esta persona en particular el proceso al que se sometió Osiris en el mito, ¿no? Y garantizar, bueno, pues que esta persona viviese para toda la eternidad. Y bueno, hasta aquí, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, estaré encantada de resolverla. Y nada más, muchas gracias.